Hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de dar un sermón titulado Criar niños y criar hombres. Luego, unos 2 meses después, el señor Smith dio un sermón sobre la educación de los hombres. Entonces pensé que sería justo darles un sermón a las damas hoy sobre el tema de la feminidad y hacerlo frente a todos ustedes porque todos debemos involucrarnos en el proceso. Como hablé aproximadamente hace un año, todos debemos estar en el proceso de criar a los hombres, no importa si somos hombres o mujeres, y también debemos involucrarnos en el proceso de criar a las mujeres. ¿Qué significa realmente ser una mujer o ser una dama? ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo sobre lo que realmente significa ser una mujer o una dama? Durante los últimos años tuve la oportunidad de impartir una clase titulada Mujeres Cristianas. De hecho, a lo largo de esos años, 75 o 80 mujeres han tomado esa clase. Algunas de ustedes en esta sala la han tomado. Una de las lecciones de las que hablamos en esa clase es la feminidad. Y hacemos algunas lecturas del mundo secular sobre la feminidad y también leemos las publicaciones de la iglesia. Y es interesante cuando estudiamos este tema hoy en día y vemos YouTube, leemos blogs, y es sorprendente la confusión que existe sobre lo que es o no es la feminidad. El mundo está confundido y creo que lo sabemos y lo entendemos, y cuando miramos a nuestro alrededor y analizamos lo que entienden por mujer, cuando observamos lo que la sociedad está enseñando hoy, tanto abiertamente como de manera subyacente, no es de extrañar que la gente esté confundida. Mujeres y hombres están confundidos. ¿Cuáles son las expectativas de Dios respecto a la condición de la mujer? ¿Cuáles son las expectativas de Dios para sus hijas? ¿Cómo criamos verdaderamente hijas piadosas, sobrinas piadosas y nietas piadosas? Mi propósito es discutir con ustedes varias razones, varias acciones que las familias y las personas en la iglesia de Dios pueden tomar para criar a las niñas de manera piadosa, para que se conviertan en mujeres y damas piadosas. El tipo de mujeres y damas piadosas que sus padres anhelan que sean, y que en última instancia su Padre en el cielo anhela que sean. Hoy quería hablarles también a las familias. Y aunque sean solteros y no se vea con hijos por el momento, todos somos parte de una familia cristiana, el cuerpo de Cristo, y tenemos roles y responsabilidades en ese sentido. Hoy quiero ayudar a equipar a las familias, padres, abuelos, tíos y tías, para que críen a sus hijas, nietas y sobrinas de tal manera que se conviertan en mujeres y señoras verdaderamente piadosas. Quiero hablarle a las mujeres, sin importar la etapa de la vida en la que se encuentren. Una cosa que he visto en las mujeres de la iglesia es el deseo de poner en práctica Mateo 5:48, llegar a ser perfectas como nuestro Padre es perfecto. Muchas mujeres en la iglesia de Dios quieren llegar a ser mujeres conforme el corazón de Dios, de la que se habla en las Escrituras. Por eso quiero hablarles, señoras, porque hay cosas que probablemente pueden hacer aún mejor para convertirse en esa mujer que anhelan ser y que Dios quiere que sean. Hoy también quiero hablarles a los hombres y alentarlos a que comprendan mejor el llamado que Dios ha puesto en las mujeres para que puedan alentarlas y apoyarlas en ese esfuerzo como padres, como abuelos, tíos y amigos. El sermón es para todos nosotros. Si busca un título, es Hijas bien educadas, mujeres virtuosas. Hijas bien educadas, mujeres virtuosas.
Quiero comenzar compartiendo algunas estadísticas. Ahora bien, las estadísticas pueden volverse aburridas y tediosas, pero espero que algunas de las que quiero compartir les ayuden a ver más profundamente la sociedad en la que vivimos. Dios nos ha llamado a salir del mundo, y creo que muchos de nosotros trabajamos duro para lograrlo. Pero a veces no somos tan conscientes, quizás como deberíamos, del impacto que el mundo todavía tiene sobre nosotros y el impacto que esas tendencias tienen en la sociedad en general. Hoy en día, alrededor del 40% de las mujeres en Estados Unidos crían sus hijos sin un padre. Se trata de mujeres que crían hijos sin marido, 40% en Estados Unidos. En Canadá, 30%. En el Reino Unido, el 44% de las mujeres crían a sus hijos sin un padre. No tienen marido. En Guatemala, la cifra es del 61%. En Colombia, del 56%. Y en algunos países en desarrollo de todo el mundo, la cifra se acerca a 9 de cada 10. Estas cifras son realmente sorprendentes. En realidad no es una condena en absoluto, porque en esta sala, y aquellos que escuchan esto más tarde, estas estadísticas nos impactan personalmente. No es una condena, es una realidad en un mundo gobernado por el enemigo. La pregunta es, ¿cómo afectan estas estadísticas a una hija? Si su principal modelo a seguir, su madre, tiene que desempeñar el papel de madre y de padre al mismo tiempo. ¿Qué rasgos de carácter queda una madre obligada a desarrollar? ¿Y qué rasgos de carácter queda obligada a renunciar? Debemos meditarlo. Casi 11 millones de niños estadounidenses están en guarderías fuera del hogar durante un mínimo de 35 horas a la semana. Casi la mitad de los niños de 1 y 2 años en Europa están en guarderías fuera del hogar. Casi la mitad de ellos. Si los niños están lejos de sus padres biológicos durante tanto tiempo y tantos niños están lejos de sus padres, ¿quién está impactando su sistema de valores? ¿Quién está influyendo en su perspectiva sobre los hombres y las mujeres? Sobre lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Veamos otras estadísticas de un artículo escrito en The Atlantic en 2012 por Hannah Rosen. En realidad es feminista, pero escribió un poderoso artículo llamado El fin de los hombres, en el que en realidad lamenta lo que les está sucediendo a los hombres en la sociedad. Ella compartió algunos de estos números, son del 2011, probablemente hayan cambiado un poco desde entonces, pero son importantes. Alrededor de 2/3 de los graduados universitarios son mujeres. 2/3. Quizás sea bueno para las mujeres, pero se crea una dicotomía intelectual entre hombres y mujeres. ¿Y en qué termina eso en el hogar cuando hay un hogar? De las 15 profesiones más importantes, las mujeres dominan 13 de ellas. Los medios de comunicación quieren hacernos creer que las mujeres están subyugadas, especialmente en la fuerza laboral. Sin embargo, las cifras dicen lo contrario. Cuando observamos los salarios de los directores ejecutivos en los últimos 10 años entre hombres y mujeres, los salarios de los ejecutivos masculinos se han mantenido más o menos iguales o han disminuido, pero el de las mujeres se disparó. Muchas mujeres, según muestran los estudios, ahora creen que si pueden encontrar un marido adecuado, él puede ser el que se quede en casa con los niños. También hablaremos un poco más de esto más adelante. Pero meditemos en cómo han cambiado los roles de las mujeres en la sociedad durante los últimos 40 años. Pensemos en dónde estaban las mujeres hace 40 años.
y cuáles eran sus principales roles y responsabilidades. Las mujeres de hoy son menos felices que sus homólogos masculinos, según muestra la investigación, y son menos felices hoy las mujeres que hace 40 años, cuando las mujeres tenían roles y responsabilidades muy diferentes. Hoy en día hay más mujeres empleadas, ganan más dinero que antes. En muchos casos las mujeres no están sujetas a sus maridos como lo estaban hace 40 años. Se podría pensar que serían más felices, pero según los datos no lo son. ¿Cómo impactan estas estadísticas y la realidad que muestran a las mujeres? Señoras, ¿cómo las impactan a usted? ¿Cómo impactan su pensamiento? ¿Cómo impactan estas estadísticas y la sociedad que las genera en lo que se convertirán nuestras niñas? ¿Cómo impactan su visión del mundo? Damas, niñas y también caballeros. Lo que me gustaría hacer con el resto del sermón es brindarles varias acciones que pueden tomar como mujer, como niña y como hombre para reforzar esas acciones a fin de ayudar a las mujeres a ser virtuosas, mujeres que Dios espera y quiere que sean. La primera acción de la que vamos a hablar es aprender por qué Dios la ha creado. Aprenda por qué Dios la ha creado y abrace ese potencial. En la sociedad actual, entre muchas personas, hombres y mujeres, no hay muchas dudas de por qué Dios creó a las mujeres. En el fondo muchas mujeres en cierto modo lo saben, pero hay una reacción violenta, un rechazo hacia lo que muchas mujeres saben que fueron creadas para hacer. Vamos a Jeremías 29, entienda por qué Dios las ha creado y como mujer vea el potencial. Jeremías 29. Como un recordatorio, Jeremías en realidad le estaba hablando a la nación de Israel, pero el principio también se aplica a nivel personal, también se aplica a nosotros individualmente. Jeremías 29, versículo 11. Este pasaje me gusta porque muestra cuán personal es nuestro Dios, nuestro Padre en el cielo, nuestro Papá en el cielo, aquel que nos hizo y nos hizo parecidos a Él, para que pensemos como Él, para que aprendamos a ser como Él. Y nos dice en Jeremías 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos conocemos las escrituras en Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Y dice, varón y hembra los hice. Y al final del capítulo dijo, ¿esto fue una mala idea? ¿No debía haberlos hecho diferentes? ¿Debía haberlos hecho iguales para evitar problemas? No, al final del capítulo 1, ¿qué dijo? Que era bueno. Dios lo quiso así desde el principio. Y dice, sé los planes que tengo para ustedes. Sé por qué los he diseñado. Quiero que sean felices, porque vino Jesucristo, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida plena, una vida significativa. Malaquías 4. Vamos a Malaquías 4. Dios conoce los pensamientos que tiene por ustedes, damas, mujeres y niñas. Él tiene planes para ustedes. Y son buenos. Son buenos. Malaquías 4. Vamos al final del capítulo y veamos una profecía para el fin de los tiempos. Dios dice, voy a cambiar las cosas a como deben ser, como he querido que sean durante mucho tiempo. Malaquías 4, versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Eterno, grande y terrible,
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios quiere que esto suceda. Vivimos en una sociedad, como creo que todos sabemos, donde el Dios de esta era ha apartado los corazones de los padres a los hijos. Pero no se trata solo de los padres, de los patriarcas, sino de las matriarcas también. Dios va a hacer que suceda, va a ayudar a que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y el de los hijos a los padres. Los corazones de las madres se volverán hacia los hijos y de los hijos a las madres. Hemos escuchado mensajes sobre todas las distracciones que nos rodean y la falta de compromiso que vemos en la sociedad. Vemos compromisos en todo el panorama, pero son tantos que se terminan diluyendo. ¿No vemos eso también en las familias y en la sociedad? No necesitamos que el corazón de las madres se vuelva hacia los niños y los niños hacia las madres. 11 millones de niños, nada más en Estados Unidos, pasan 35 horas a las semanas en guarderías. ¿Dónde están los padres y dónde están las madres? Dios quiere que esto cambie. Dios quiere que sea diferente. Dios tiene un plan para nosotros. Señoras, Él tiene un plan increíble para ustedes. Nuestras jóvenes, Él tiene un plan para ustedes lleno de plenitud y significado. Él quiere que entienda por qué la diseñó de la manera en que lo hizo, con sus deseos únicos, con la forma particular en la que se mira en el espejo. Cuando me miro junto a mi esposa nos vemos diferentes. Ella no se parece a mí. Podemos entrar en nuestros armarios y son diferentes. Estuve contando ayer los zapatos y yo tengo 2 estantes y no les diré cuántos tiene ella, pero me lleva mucha ventaja en la cantidad. Somos diferentes. Dios nos hizo así a propósito. Vayamos a Génesis 2. De regreso al principio, Génesis 1, 2 y 3 son realmente profundos sobre el significado de la familia, porque es cuando Dios creó la familia. Podemos aprender docenas de lecciones sobre la estructura de la familia y la intención de Dios para la familia de este par de capítulos. Pensamos en Efesios 5, en 1 Timoteas, pensamos en las directivas de Dios para la familia en Deuteronomio 4 y 6, pero Génesis 2 es realmente profundo, porque aquí Dios pone el fundamento de la familia, nos dice por qué es así y por qué nos creó varón y mujer. Hermanos, voy a repasar cosas que creo que ustedes saben, así que quiero reforzar y traer de vuelta conceptos que están ahí y que a veces la sociedad ayuda a enfriar y a dejar en un segundo plano. Génesis 2, versículo 18. Dijo el eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Lo interesante, por cierto, es la palabra bueno. Si se translitera del hebreo al inglés, es bad, B-A-D, que significa malo. Podríamos leer este versículo y entenderlo como que, probablemente no sea la mejor idea que el hombre esté solo. Pero lo que esto significa es que es malo que el hombre esté solo. Eso es lo que significa cuando lo sacamos de las Escrituras. No es simplemente decir, no es la mejor idea. No, es malo para el hombre estar solo. Por eso Dios los creó varón y mujer. Continuemos, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el eterno Dios formó pues de la tierra toda bestia y toda ave y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Dice, haré ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Volveremos al concepto de ayuda luego, pero esa frase, ayuda idónea para él, significa contraparte. Dios dijo, voy a hacer para Adán
mientras Adán se da cuenta de que las aves tienen sus parejas, hay un macho y una hembra y van juntos, hay un toro y una vaca y van juntos, y hay un león y una leona y andan juntos, y los elefantes y avestruces, todos los animales son así. Y Adán piensa, ok, ¿y dónde está la mía? Estoy solo. Dios lo creó de esa manera, Él creó la parte de Adán y creó a Eva como su contraparte. Dos piezas de las que dijo, cuando os unáis seréis completos, serán uno. Dios nos diseñó de manera diferente con características complementarias, pero nos creó en parte para que juntemos al hombre con la mujer y comencemos a desarrollar una perspectiva integral, más profunda, algo que es casi imposible de comprender hasta que estamos juntos. Dios nos reunió, nos diseñó para que estemos juntos y enseñarnos más sobre Él y su forma de vida y lo que realmente significa amar de manera piadosa. El señor Armstrong solía hablar del matrimonio como una relación al nivel de Dios, en el plano de Dios. Nos enseña de Él. La relación entre hombre y mujer en matrimonio nos enseña acerca de Dios. Es por eso que las ideas mundanas sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo son una locura. Dos hombres juntos, dos mujeres juntas, no hay una parte y una contraparte. Son dos partes que no encajan y no pueden aprender lo que Dios quiere en una relación matrimonial. Eva fue hecha una ayuda comparable, como una parte o un complemento de su marido. Y Dios quiere que lo sepamos. Señoras deben saberlo, tienen que entenderlo. Dios le ha dado perspectivas únicas y características que son diferentes, ¿no es así? Si pone a un niño en el suelo y le da algunos juguetes, y pone a una niña con algunos juguetes y los ve jugar, juegan de manera diferente. Puedo recordar mis sobrinas, hacían estas cosas cuando eran pequeñas, construían cosas y hacían cosas hermosas, construían, y su hermano menor entraba como una excavadora y lo derribaba todo al suelo. Su papá no es así, su papá es amable, así que no lo aprendió de su padre, simplemente era así, diferente. Dios ha dado a las mujeres capacidades para la empatía, la simpatía, el cuidado y la crianza que son únicas. No es que los hombres no puedan hacerlo, sino que es algo que Dios incorporó en el carácter de la mujer. Quiero leerles de un artículo de The Atlantic de julio de 2012, escrito por una mujer llamada Annie Mary Slaughter, una feminista, una mujer que alcanzó un nivel muy alto en el Departamento de Estado, una especie de trabajo de sus sueños. Ella era una referente del movimiento feminista hace unos 10 años, más o menos. Ella hizo algunos comentarios interesantes, aquellos de ustedes tal vez lo recuerdan. Es un poco largo, pero tengan paciencia, creo que lo encontrarán muy interesante. Ella dice, 18 meses después de mi trabajo como la primera mujer directora de planificación de políticas en el Departamento de Estado, un trabajo que tiene sus orígenes en George Kennan, me encontré en Nueva York, en la reunión de las Naciones Unidas con los ministros de Asuntos Exteriores y jefes de Estado del mundo. Un miércoles por la noche, el presidente y la señora Obama ofrecieron una glamorosa recepción en el Museo Americano de Historia Natural. Bebí champaña y saludé a dignatarios extranjeros, pero no podía dejar de pensar en mi hijo de 14 años, que había comenzado el 8º grado 3 semanas antes, y estaba retomando lo que se había convertido en un patrón de saltarse las tareas, reprobar matemáticas y desconectarse de cualquier adulto. Durante el verano, apenas nos hablamos, o más exactamente, él apenas me habló.
La primavera anterior había recibido varias llamadas telefónicas urgentes que me exigían tomar el primer tren desde Washington, D.C., donde trabajaba, de regreso a Princeton, New Jersey, donde él vivía. Mi esposo, quien siempre ha hecho todo lo posible para apoyar mi carrera, los cuidaba a él y a su hermano de 12 años durante la semana. Yo regresaba a casa normalmente los fines de semana. Ella estaba sentando las bases de su frustración. Ella vive en Washington y su familia en Jersey. El marido se ocupa de la familia y ella está ahora pasando apuros. Por cierto, el título del artículo es ¿Por qué las mujeres todavía no pueden tenerlo todo? ¿Por qué las mujeres no pueden tenerlo todo? A medida que avanzaba la noche, dice, me encontré con una colega de alto cargo. Ella tiene 2 hijos de la edad de los míos, pero decidió trasladarlos de California a D.C. cuando consiguió el trabajo, lo que significa que su marido regresaba a California con regularidad. Satanás ha hecho un trabajo maravilloso con nosotros, ¿no es así? Dividiendo la familia que Dios diseñó para que estuviera junta. Cuando la familia no está unida, no funciona como Dios quiere. No se aprenden lecciones y eso debilita a nuestros hijos. Le dije lo difícil que es estar lejos de mi marido cuando él me necesitaba y de mi hijo. Luego dije, cuando esto termine, voy a escribir un artículo de opinión titulado Las mujeres no pueden tenerlo todo. Mi amiga estaba horrorizada. No puedes escribir eso, dijo, tú entre todas las personas. Lo que quiso decir es que tal declaración de una mujer de alto perfil, un modelo a seguir, es una terrible señal para las generaciones jóvenes de mujeres. Al final me convenció de no hacerlo, pero el resto de mi estancia en Washington fui cada vez más consciente de que lo que creía estaba erróneo. Siempre asumí que si podía conseguir un trabajo en el Departamento de Estado mientras mi partido estuviera en el poder, mantendría el rumbo mientras tuviera la oportunidad de hacer el trabajo que amaba. Pero en 2011, cuando terminó mi licencia de 2 años para el servicio público en la Universidad de Princeton, corrí a casa tan rápido como pude. Una brusca epifanía me golpeó después de llegar a casa. Cuando la gente me preguntó por qué dejé el trabajo, le expliqué que regresé a casa porque era mi deseo estar con mi familia y concluí que el trabajo de alto nivel y las necesidades de los adolescentes no son compatibles. Una conclusión poderosa de esta estrella del movimiento feminista, al darse cuenta de que, primero, no puede tenerlo todo, y segundo, ella no lo dijo tan claramente, de que quería estar con su familia. ¿Por qué quería estar con su familia? ¿Quién puso ahí esa necesidad de ser la esposa, de ser madre, de ser protectora de su hijo, de ser la que guía y la que ama? Sabemos la respuesta. Dios diseñó a las mujeres así. Dios la diseñó. Él diseñó esos atributos para nutrir, amar y servir las familias. Hermanos, como tíos y tías, padres y abuelos, nos corresponde enseñar a nuestras hijas porque Dios las creó de la manera en la que lo hizo. Enseñarles cuáles deben ser sus roles, enseñarles lo que deben hacer para sentirse verdaderamente realizadas, profundamente realizadas, ayudarles a comprender los tipos de ambientes en los que pueden prosperar y en los que Dios quiere que estén. Cuando podamos descubrir y encajar en los ambientes y roles para los cuales Dios nos creó, seremos felices. Es cuando nos salimos de los roles que Dios diseñó que no somos felices ni realizados. Por eso los estudios muestran que las mujeres son menos felices hoy que hace 40 años. Hermanos, el mundo de Satanás está diseñado para alejar a las mujeres de su potencial. El mundo de Satanás está diseñado para presionarlas, alejándolas de su potencial, de los roles y responsabilidades para los que fueron diseñadas. Tenemos que ayudar a nuestras niñas a ver esto, porque la sociedad no lo hará. La sociedad las alejará, haciéndolas
sentir culpables de rebajarse si se dedican a la familia, si se conforman con menos. Pero eso es una mentira. ¿Una mentira de quién? Del padre de la mentira. Acción número 1. Hay muchas escrituras que apoyan este principio. Aprenda para qué la ha creado Dios. Abrace ese potencial. Hay mujeres en esta sala y mujeres en las congregaciones de Dios que lo han hecho. Y cuando les hablas, ellas no se arrepienten. ¿Qué otra acción podemos tomar? Señoras, ¿qué otra acción puede realizar? Niñas, a medida que crezcan y desean ser conforme al corazón de Dios, ¿qué otra acción puede tomar ya mismo? ¿Cómo se puede educar? Acción número 2. Aprenda a ser ayuda idónea. Incluso se podría decir, aprenda a ser una mejor ayuda. Leemos sobre eso en Génesis 1. Dios creó a Eva, mujer, para ser ayuda idónea, comparable a su marido. La contraparte que le ayuda. En Romanos 16, vamos allá, versículos 1 y 2, Romanos 16, leemos acerca de esta mujer destacada de la iglesia en Roma, una mujer llamada Febe. Pablo se enfoca en ella y dice, quiero que miren a esta mujer y quiero que piensen en ella. Ella tiene un papel importante. ¿Cuál fue su papel? ¿Qué hizo? Romanos 16:1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Estoy leyendo de la Reina Valera. La palabra siervo en griego es diáconos. Diácono. Ella era la diácono en la iglesia en Roma. Hoy la llamamos diaconisa. Dice, recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudes en cualquier cosa, porque ella, ¿qué? Ha ayudado a muchos y a mí mismo. No solo a su familia, sino que fue un ayudante de la iglesia. Ella expandía esas fortalezas que Dios incorporó a su carácter para ser una ayuda sirviendo a los demás. La palabra diáconos, diácono, traduce literalmente mesero que sirve las mesas. Por eso, en Hechos, creo que fue el apóstol Pedro quien comentó diciendo, no es justo que sirvamos las mesas, porque significa servidor. Y aquí está Febe, una sierva de Dios. Dios diseñó a las mujeres para ser ayudantes de las personas, de sus maridos. Y en Proverbios se habla de uno de los misterios de la vida es ver a un hombre con una mujer y ver los cambios de carácter que suceden entre un hombre y una mujer cuando la relación se vuelve más y más íntima. Se ve cómo el carácter de la mujer se suaviza y va reaccionando de manera positiva hacia su marido, mientras se adapta a él y busca ayudarlo, darle, apoyarlo y edificarlo. Esto es algo que Dios diseñó en el carácter de la mujer. Ser de ayuda, señoras, también incluye ayudar a los hombres, incluso a tomar la iniciativa. Vivimos en una sociedad moderna, ¿no es así? ¿Y qué dice esa sociedad sobre usted como mujer si deja que un hombre lidere? ¿Eres débil? ¿Te están pisoteando? Hace muchos años en un artículo escrito por una jugadora de voleibol de alto perfil, ella había estado casada durante varios años, felizmente casada, y le preguntaron, ¿por qué estás tan feliz con tu comentario? Y algunos recordarán lo que dijo, porque me someto a mi marido. Lo interesante es que ella mide 1,90 m.
es una mujer muy alta e imponente. Los hombres que no son tan altos, ¿cómo sería estar junto a ella si usa tacones? Y ella es líder en su campo, la mejor del mundo. Y hace el comentario: me someto a mi marido. Nadie le dijo: muy bien, mujer, es tu elección, sigue así. ¿Qué hizo la prensa? Se la comieron viva. ¿Cómo se atreve a decir eso? Eso va en contra del feminismo. Y ella dice: pues me hace la vida más fácil. Y nuestra relación es maravillosa. No tengo tiempo para entrar en los detalles de la sumisión piadosa y adecuada, pero si quieren saberlo, tomen mi clase. Quizás se sorprenda lo que algunas de tus comadres tienen que decir, porque serán sus hermanas en Cristo, con experiencia, quienes van a decirle: esto es bueno. No soy yo quien lo predica como hombre, serán sus hermanas, mujeres. Permitir que los hombres lideren es fundamental, cumplir su llamado de líder de la sociedad y en la familia. En un mundo donde se anima a las mujeres a decir: no lo hagas, sé una mujer fuerte, no dejes que un hombre te guíe, no lo necesitas. Sé que todas las mujeres aquí sienten eso o lo han sentido por la influencia que hay afuera. Quiero leer algunos comentarios de la señora Fay Leak en Buenas Nuevas. Es un artículo de Mujer a Mujer titulado Sea una ayuda eficaz. Dice: después de que Dios creó a Adán, sabía que Adán, el único ser humano en la tierra, necesitaba a alguien con quien compartir su vida. ¿Qué hizo entonces? Dios hizo una ayuda idónea para él. Acabamos de leerlo. Entonces el Eterno hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que el Eterno Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La señora Leak continúa: aquí vemos que Dios creó a la mujer con cualidades innatas de ser una ayuda. Ella puede aplicar estas cualidades en todas las facetas de su vida, en el hogar, trabajo y la iglesia. Y Dios espera que nosotras, como cristianas, usemos estas cualidades para glorificarlo. Creo que muchas de ustedes lo saben, ¿verdad? Dios las diseñó de esa manera. Vamos a Tito 2. Tito 2. Pablo hace algunos comentarios a Tito y a la iglesia. Comenzaremos a leer en el versículo 3. Dios está dando consejos a mujeres y a hombres mayores. Estos son los roles que quiero para ustedes. Esto es lo que me gustaría que hagan. Tito 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Estas son las características piadosas y cristianas que Dios quiere para las mujeres y tienen sentido, ¿no? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Eso es interesante. No tenemos tiempo para profundizar, pero los dejo con un par de preguntas. ¿Por qué Dios amonestaría a las mujeres que aman de forma innata a amar sus maridos? ¿Por qué necesitarían mujeres mayores ser alentadas o alentar a las más jóvenes para amar a sus maridos? Todo lo que tenemos que hacer es pensar en la sociedad actual y en lo que la sociedad les dice a las mujeres. Hace 2000 años, Pablo intentaba combatir algunas de las mismas tendencias sociales de hoy. Continuemos. Debían enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, como mencionamos en Malaquías, de los corazones, volviéndose a los padres. Versículo 5. A ser prudentes, cuidadosas con las palabras, cuidadosas con la forma en que nos vestimos, con el ejemplo que damos. A ser castas, se refiere a la pureza. A ser cuidadosas de su casa. La palabra griega se refiere a que se queden en casa o ser edificadoras de su casa.
a ser buenas y estar sujetas a sus maridos. Así que animó a las mujeres mayores a que alienten a las mujeres más jóvenes a hacer esto. ¿Por qué? Porque la sociedad empuja en la dirección opuesta. Necesitamos apoyo, ¿no? Cuando luchamos por hacer las cosas correctas, necesitamos que la gente nos anime a seguir haciendo lo correcto, ¿no es así? Una de las bendiciones de reunirnos en sábado es esa. Vivimos en el mundo, luchamos en el mundo y es agradable llegar a un lugar donde la gente está pasando por lo mismo y nos dicen, permanece en el camino, estoy orando por ti, estás haciendo lo correcto. Necesitamos hombres mayores que alienten a los jóvenes en estas áreas y a mujeres mayores que también alienten a las jóvenes. Dios creó a las mujeres para un papel maravilloso y fantástico en esta vida. Y estamos leyendo sobre alguna de estas cosas. Hombres, ¿dónde entra nuestra responsabilidad? Porque la sociedad también nos empuja a socavar la capacidad de las mujeres para desempeñar estos roles. Lo hace, ¿correcto? Hombres, tenemos que entender para qué Dios llamó a las mujeres, el maravilloso y precioso llamado. Cuanto mejor lo entendamos, más podremos ayudarlas. Parte de ese apoyo, hombres, caballeros, si no estamos casados, es capacitándonos y educándonos en el conocimiento que necesitamos para mantener y dirigir una familia. De modo que podamos colocar a una mujer en una posición donde pueda tener éxito de la manera que Dios lo quiere. Dios nos dice que no es bueno, es malo, que estemos solos. Dios quiere que estemos juntos. Escuchamos algunas estadísticas sobre cuántos eligen no casarse. Señores, parte de nuestro papel y responsabilidad ante Dios como cristianos es amar y apoyar a sus hijas. Dios quiere que estemos casados. Él quiere que nos pongamos en una posición en la que podamos amar y apoyar a las mujeres que Él creó para ser amadas y apoyadas. Los animo a seguir trabajando en esa dirección. También hay un gran llamado para los hombres y parte de eso es ser esposos piadosos y también padres piadosos. Es una de las expectativas que Dios tiene para nosotros como hombres en la carne. Es interesante pensar en las mujeres como ayuda idónea. Dios nos creó de manera diferente, nos cableó de manera diferente. Literalmente, un rector en Harvard hace 20 años perdió su trabajo, tal vez lo recuerdan, perdió su trabajo en Harvard. ¿Por qué? Porque comentó que los hombres y las mujeres son diferentes. Parte de su formación fue bioquímica y anatomía. En realidad, estaba hablando de que las estructuras del cerebro son diferentes. La investigación sobre el cerebro realizada durante los últimos 10 años es realmente increíble. El señor Weston habló de eso. Sabemos que nuestros cerebros están conectados de manera diferente. Vamos a hablar de eso ya mismo. Si nos fijamos en los estudios que se han realizado en hombres y mujeres, sabemos que los ojos y oídos de las mujeres se enfocan de manera diferente a los hombres en las conversaciones. De hecho, podemos observar esas diferencias en los bebés. Si tomamos un niño y una niña cuando hay alguien cerca de ella, se concentra en el rostro de la persona, en el tono de su voz y en el volumen que usa y las expresiones faciales de la persona que le habla. Reflexionarán y leerán esas expresiones faciales e incluso reaccionarán ante ellas. Si habla con un bebé, incluso si mira a una niña y le hace una mueca, ella reaccionará. Probablemente llorará. ¿Por qué? Porque Dios la diseñó de esa manera. Hay estructuras en su cerebro que se han formado de manera diferente a las de un bebé.
Las estructuras de su cerebro, gracias a la hormona del estrógeno, se han desarrollado de tal manera que están más en sintonía con las expresiones faciales, la entonación, etc. Algunas personas dirán, eso es solo intuición. No, es la estructura del cerebro. Por eso las mujeres son más comunicativas. Eso no es algo que se aprende. En realidad, el centro del habla en su cerebro es 2 veces más grande que el de un hombre. No que el hombre no pueda hablar. A veces parece ser así, señoras, lo sé, pero no es cierto. Es que su centro del habla está más desarrollado. Piénsenlo. ¿A quién diseñó Dios para cuidar de la familia? A la mujer, en la casa. Cuando invertimos esos roles y ponemos a un hombre en ese rol, de criar a los niños todo el tiempo, un hombre que no se comunica tan bien como la mujer, sus hijos no pueden leer la mente. Es necesario hablar con ellos. No se puede conectar un cable USB a un niño como a una computadora al oído y descargar información. Eso no funciona de esa manera. Dios pone a las mujeres en el hogar porque sus cerebros y su temperamento son especiales. Podemos demostrarlo biológica, fisiológica y químicamente con las investigaciones que existen. Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios creó a las mujeres para que fueran ayuda idónea. Su cerebro es diferente. Es sorprendente. Es muy sorprendente. Este es uno de los textos que uso en mi clase. Se titula Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Gran libro. Recomiendo que lo lean. Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las libera. No es perfecto, la iglesia no lo publica, pero trata algunas mentiras que prevalecen en la sociedad y sus problemas. Está escrito por Nancy Lee Dumas. Ella dice, lo que más me sorprende de la mujer virtuosa de Proverbios 31 es el hecho de que es absolutamente desinteresada. Ella quiere ayudar. No busca la realización personal, no le interesa avanzar en su carrera o ser conocida por sus logros personales. Por el contrario, parece despreocupada por sus propios intereses y necesidades y prefiere centrarse en cómo puede satisfacer las necesidades de su familia y de otras personas. En la primera lectura de este pasaje, podríamos estar de acuerdo con la conclusión de Anne Oakley de que las amas de casa son oprimidas, pero demos una mirada nueva a esta mujer. Versículo 22. ¿Está bien vestida? Versículo 15 y 20. Ella y su familia tienen comida suficiente para compartir, vive una vida bien ordenada, es emocionalmente estable y libre de temores sobre el futuro. Versículos 11, 28, 29 y 31. Su marido la ama, es fiel, siente que ella es una entre 1.000.000 y se lo dice, y se jacta de ella entre sus amigos. Sus hijos la honran y la alaban. No me parece una mujer oprimida. De hecho, ¿qué mujer no estaría encantada de recibir las mismas recompensas? Pero, ¿cómo tuvo esto? No insistiendo en que su marido haga las tareas del hogar, aunque no hay nada de malo en que ayuden, sino eligiendo el camino del servicio y haciendo que su prioridad después de su relación con Dios sea satisfacer las necesidades de la familia. Interesantes observaciones de una mujer que es inconversa. Mateo 20. Mateo 20. ¿Qué nos dice este mundo sobre cómo debemos ser como individuos? Nos dice, o no nos dice la sociedad que debemos estar en la cima, ser los primeros, el número uno, que debemos ser grandes, sabios, que debemos sobresalir, seamos hombre o mujer. ¿No nos dice eso la sociedad y especialmente si es mujer? Mateo 20, 26. Hay una declaración profunda y un principio profundo de Cristo aquí.
Comencemos en Mateo 20, versículo 24. Mateo 20, 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Santiago y Juan querían sentarse al lado del trono de Cristo, importantes posiciones de liderazgo. Versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pero la sociedad les dice: señoras, ustedes deben ser las número 1. Estar en la cima del fuego, que nadie te menosprecie. ¿Y cómo lo logran? Avanza tú sola. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia y Cristo? Lo saben. Dice que la manera de llegar es sirviendo. La manera de llegar es sirviendo. Nancy Lee Dumas continúa: es verdad. A pesar de todo lo que se habla, nuestras reacciones instintivas ante la vida son egocéntricas. Aquí habla de la naturaleza humana. ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿Me hará feliz? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Qué piensa ella de mí? Es mi turno. ¿Dónde está mi parte? No es suficiente que seamos el centro de nuestro propio universo, también queremos ser el centro del universo de todos, incluido el de Dios. Cuando los demás no se inclinan ante nosotros para satisfacer nuestras necesidades, nos lastimamos y comenzamos a buscar otras formas de cumplir nuestra agenda egocéntrica. ¿No nos empuja la sociedad de esta manera? Concéntrese en usted mismo. Pero Dios dice en Hechos 20:35, no volveré allí, la debemos de saber. En la última parte del versículo, Pablo dice: es más bienaventurado dar que recibir. El camino de Dios es el camino del dar. Dios diseñó a las mujeres para que fueran ayudantes y dadoras. Y ustedes lo saben, damas. Cuando están en responsabilidades en las que dan, ¿no es cuando es más feliz? Dar a los niños, a su marido, a su familia, a sus amigos, a la iglesia. Dios diseñó a las mujeres para ayudar. La acción número 2 es aprender a ayudar. Hay que enseñarles a nuestras niñas y jóvenes a ser ayudantes. No se trata de nosotros, se trata de los demás, y cuando los ponemos en primer lugar, qué bendecidos nos volvemos. Acción número 3. ¿Cuál es otra acción que debemos enseñar a nuestras niñas, nietas, sobrinas y las jóvenes de la congregación? Acción número 3 es: si digo esto en el mundo, necesitaría un equipo antidisturbios. Es desarrollar un espíritu manso y tranquilo. No silencioso, sino tranquilo. Desarrollar un espíritu manso y tranquilo. No silencioso, sino tranquilo. ¿Cuántas mujeres hoy hablan y actúan de manera mansa y tranquila? ¿Es eso lo que la sociedad empuja a las mujeres a hacer? ¿Ser mansas y tranquilas? Hay discusiones interesantes sobre esto en mi clase. ¿Qué le dice la sociedad como mujer? Sé fuerte. Levántate. Defiéndete. Exige. No aceptes críticas de nadie. ¿Qué hay de malo con esto? Padres, abuelos, los animo a pensar en esto. Los animo a que eviten el error de decirles a sus hijas que pueden ser lo que quieran ser. Hay una falacia en eso. No queremos dirigir a nuestras hijas hacia una carrera que las obligue a cambiar su carácter en algo que Dios no planeó. Que Dios no planeó. Hay trabajos y profesiones que exigen que el carácter de la mujer sea lo opuesto a lo diseñado por Dios.
Si empujamos a nuestras hijas a seguir esas carreras, nunca serán completamente felices, porque esas profesiones y trabajos las están obligando a asumir roles en los que Dios no las quiere. Es una falacia que se puede hacer lo que se desea. También para los hombres, tampoco puede serlo. No podemos decirles, puedes ser lo que quieras. No, no puedes. No, si somos cristianos, hay muchas responsabilidades laborales que están mal. No son cristianas, violan la ley de Dios. Crear armas, servir en el ejército, trabajos de seguridad portando armas, trabajar como médico estando de guardia los sábados 2 veces al mes. Esos son trabajos que empujan a violar la ley de Dios. Entonces, decirles a nuestros hijos que pueden ser lo que quieran es una falacia, sean niños o niñas. Mientras meditamos en un carácter manso y apacible, vamos a Mateo en el capítulo 12. Hay un principio aquí. Nuevamente, las palabras de Cristo. Cristo, por cierto. ¿A quién creó Cristo? ¿Recuerdan quién era Cristo? Juan 1, Colosenses 1. Cristo es el Verbo, quien creó todas las cosas en el cielo y en la tierra. Cristo es el Verbo que habló y la tierra existió. Cristo es quien habló y el Espíritu se movió y separó las aguas de las aguas. Él es quien creó los animales terrestres, marinos, las aves del cielo y los árboles. Él es quien moldeó y formó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer de su costilla. Este es Cristo, quien tenía este plan. ¿Y a qué conclusión llegó? Mateo 12:34. Mateo 12:34 dice: Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Mientras comprendemos el concepto de un espíritu manso y tranquilo, este es el origen de ese comentario. Esto es lo que Dios está buscando, lo que hay en el corazón, detrás de la boca y las acciones. Vayamos a Proverbios 31:26 y leamos sobre la mujer virtuosa. Proverbios 31:26. Versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua. Amabilidad, consideración, gentileza. Pero no son solo palabras, es el corazón detrás el que motiva lo que decimos. Primera de Pedro 3:3. Otra escritura de referencia, Primera de Pedro 3, versículo 3. Primera de Pedro 3, versículo 3. Pedro nos dice, versículo 3, vuestro atavío, es decir, su ropa, su vestimenta, no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. No está mal verse bien. En Proverbios 31 leímos de la mujer piadosa que está muy bien vestida. Pero Pedro dice, no sea solo una apariencia exterior. La persona interior es aún más importante. Versículo 4, sino el interno, el del corazón. Estoy leyendo de la Reina Valera, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Damas, ¿cuántas de ustedes anhelan ser de gran estima delante de Dios? ¿Cómo se es de gran estima ante Dios?
¿Cuáles son algunas de las características que son preciosas a los ojos del Dios creador? Un espíritu afable y apacible. Un espíritu afable y apacible. ¿Qué significa esto? Analicémoslas rápidamente. Afable significa agradable. Significa cordial. Significa calmado. Significa tranquilo. Eso es interesante. Dios no quiere que una mujer esté agitada todo el tiempo, tensa, ni física, ni emocionalmente, ni siquiera con sus palabras. Dios quiere que sus hijas sean pacíficas, tranquilas, que estén en paz. De eso se habla aquí. Y eso se manifiesta en su forma de comportarse y en lo que dice, en ser gentil y amable, porque ella no está, como decía el señor Owen, hecha una bola por dentro. Ella está en paz. La palabra afable significa mansedumbre y tiene que ver con humildad y capacidad de enseñar. Y significa apacibilidad de disposición, gentileza de espíritu, ser afectuoso con los demás. Dios dice que estas características de una mujer reflejan su corazón. Y esto es precioso, muy precioso, delante de Dios. La señora Leigh escribió otro artículo en Buenas Nuevas titulado Un espíritu tranquilo y gentil. Ella dijo: otras mujeres han caído en la falsa idea de que deben actuar con dureza y rudeza, como lo haría cualquiera de sus homólogos masculinos. En nombre de la igualdad o la liberación, estas mujeres desarrollan una personalidad ruidosa, vulgar y conflictiva que no favorece a nadie. Nosotras, como mujeres cristianas, nos esforzamos por emular a las santas mujeres de antaño. Debemos adornarnos con un espíritu amable y tranquilo. Hacer esto requiere trabajo duro, estudio y oración. Es un proceso que debemos cultivar hasta que se convierta en un hábito. No sucede simplemente. A menudo significa ir en contra de la sociedad que nos rodea. Debemos trabajar diligentemente para mantener y realzar el carácter piadoso en nosotras mismas. Observaciones poderosas de la señora Leigh, esposa de un ministro de la Iglesia de Dios desde hace mucho tiempo. El punto número 3 fue aprender a desarrollar un espíritu manso y tranquilo, no silencioso. Está bien tener vigor y ánimo y estar entusiasmadas con la vida. No tienen que ponerse un burka, pueden ser vibrantes, sentir emoción, hablar con pasión. Pero Dios está buscando mujeres agradables y en paz con quienes son. Estaba en el cierre de compra de una casa cuando se compraron las casas para los estudiantes y fue una situación interesante. Estábamos allí con el esposo y la esposa que estaban vendiendo la casa y al mismo tiempo se estaban divorciando, lo cual era triste. Una niñita pequeña estaba involucrada y fue desgarrador saberlo. La mayoría de nosotros hemos estado aquí el tiempo suficiente para saber que para un divorcio pues se necesitan dos y que de seguro los dos son responsables. Después se hicieron algunos comentarios interesantes sobre la señora que estaba allí. Estaba vestida de traje de negocios, maquillaje perfecto. Lo tenía todo bajo control. Era una mujer fuerte, obviamente, pero era dura. Era una persona dominante. Tenía esa mirada en sus ojos. Apártate de mi camino, te comeré vivo. Señoras, ustedes conocen esa mirada porque la han sentido en otras. Caballeros conocen esa mirada porque la han sentido en algunas damas. Así es el mundo. Es la forma en que Satanás quiere presionar a las mujeres. El concepto de Dios de un espíritu manso y gentil va en contra de esa perspectiva
dura y dominante que Satanás trata de imponer en las mujeres y que la sociedad trata de imponer. Tercera acción, aprende a desarrollar un espíritu manso y tranquilo. Debemos ayudar a nuestras hijas a hacerlo. Punto final. Y probablemente el más importante. ¿Cuál es otra acción? Podríamos sumar 20 acciones y los animo a que terminen el sermón. Agreguen más acciones. ¿Qué espera Dios de una mujer piadosa? ¿Cómo creamos mujeres piadosas? Una acción final es aprender a temer al Señor. Y si está en ese proceso, podría poner entre paréntesis aún más. Mujeres piadosas, aprendan a temer al Señor. Si vamos a aprender a criar hijas piadosas para que se conviertan en mujeres y nietas piadosas, tenemos que enseñarles a temer a Dios, a temer al Creador. Proverbios 31, versículo 30. Proverbios 31, versículo 30. Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Eterno, esa será alabada. Señoras, ¿quieren elogios? ¿Quieren elogios de los hombres y mujeres que las rodean? ¿Quieren alabanza del Padre en lo alto? Aprendan a temerle. Aún más, si enseñamos a nuestras hijas a aprender a temer a Dios primero, serán alabadas. El señor Guayas y Celca escribió un artículo para Buenas Nuevas titulado Una mujer cristiana apreciada. Si no lo ha leído en los últimos 6 años, debe leerlo nuevamente. Está muy bien hecho, muy alentador. Dice, la esposa virtuosa es ante todo, primero que nada, cristiana. Está creciendo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta la plenitud de Cristo. Como tal, su enfoque está primero en el Señor Dios, luego en su esposo y en su familia. Dios es primero. Tenemos que enseñarle a nuestras hijas que Dios siempre tiene que estar primero. Cuando mi esposa y yo estábamos saliendo, le hice un comentario. Le dije: si te quedas conmigo, tendrás que ser feliz siendo el segundo lugar en mi vida. Nunca serás el primero. Ella entendió, me miró a los ojos y me dijo: tú eres quien debe estar contento con ser el segundo. Ella quiso decir que Dios siempre va primero. Yo ya estaba enamorado, pero si no lo estuviese, eso me hubiese enamorado aún más. Esta mujer se centra en Dios primero. Y si sigue así, vamos a tener un gran matrimonio, en una familia bendecida. Fue una prueba y ella la pasó. Eso habría sido un factor decisivo para mí, si ella no hubiera respondido de esa manera. Una mujer piadosa le teme a Dios. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. El temor del Eterno es el principio de la sabiduría. ¿Cuántas mujeres quieren ser sabias y llenas de conocimiento? Tal y como dice el proverbio, ese es el comienzo. Una mujer no puede ser sabia si no teme a Dios. Pero para el mundo puede que sea sabia, pero el temor de Dios es el punto primordial, es la base de la sabiduría divina. Mateo 6:33. Lo sabemos de memoria. ¿Cuál es nuestra primera prioridad como cristianos? Lo sabemos. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ese es el modus operandi, el enfoque principal de cualquier mujer. Buscar primero el reino de Dios. Este es el temor de Dios. Lucas 10:38. Lucas 10:38. Jesucristo, cerca del final de su ministerio, encontrándose con una familia a la que amaba, hablando en su hogar, Lucas 10, siendo servido por ellos,
Tenemos aquí la situación de María y Marta. Probablemente leeremos hasta el versículo 42. Yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Lo hemos hablado. Podemos distraernos incluso con cosas buenas. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Vamos, Jesús, ponte de mi lado. Mi hermana es perezosa y yo lo estoy haciendo todo. ¿Qué respondió Cristo? Vamos, María, su lugar es la cocina. ¿Así respondió él? No. Versículo 41, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Nuevamente estaba distraída por tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué eligió María? Eligió sentarse a los pies de Dios encarnado. Jesucristo, el Hijo de Dios, estuvo allí por poco tiempo y ella lo sabía. Y eligió estar con él. La señora Colin Frank escribió un artículo de Mujer a Mujer titulado Marta, distraída o discípula. Dijo: no tenemos a Jesús físicamente entre nosotros para enseñarnos como a Marta y María, pero tenemos su enseñanza en la Biblia. ¿Qué nos distrae? Además de nuestras tareas físicas, tenemos la distracción de la televisión, películas, internet y el correo electrónico, por nombrar algunos. Establecer prioridades reducirá nuestras distracciones y nos mantendrá enfocadas en Dios. Dios quiere que nosotras como mujeres seamos sus siervas y sus alumnas. Él quiere que seamos sus siervas y sus estudiantes. Es profundo. También hemos sido invitadas a sentarnos a sus pies mientras estudiamos su palabra. Tome la decisión correcta y no sea un discípulo distraído. Escribió la señora Frank a sus hermanas en Cristo. Es interesante, hablamos de 4 acciones que las mujeres pueden emprender hoy y todas son de importancia crítica. Son acciones que Dios quiere que se tomen. Pero puede ser fácil concentrarse en las 3 primeras y olvidarnos de la 4ª. Si nos enfocamos en las primeras 3 y no tememos al Señor primero, las otras no importan, ¿verdad? Tenemos que enseñar a nuestras hijas y nietas a temer al Señor, primero que todo. Hoy en día hay demasiadas mujeres fuertes que quieren hacerlo solas y hacerlo todo por sí mismas. Algunos de ustedes tienen niños pequeños, muchos de ustedes los han tenido en el pasado. ¿Qué sucede cuando un niño pequeño llega al punto 2 o 3 y se da cuenta de que tiene algunas capacidades y quiere hacer algo y usted como padre lo hace por él? Dice: no, yo lo hago. O algo por el estilo. Es tristemente irónico, ya que muchas mujeres en la sociedad actual dicen lo mismo. No, déjeme hacerlo. Deje que yo pueda hacerlo. Varias mujeres me han dicho eso básicamente cuando en el mundo les he abierto una puerta. Oh, yo puedo hacerlo sola. Mi hijo y yo estábamos en la tienda hace un año cargando muebles pesados en nuestro auto y había 2 mujeres al lado nuestro. Una de 50 años y se parecía a su madre, unos 70, y tenían, no recuerdo qué, pero era algo que probablemente pesaba 75 libras. No muy pesado, pero sí era pesado e incómodo de cargar. Les dije: ¿les importa si mi hijo y yo les ayudamos a poner eso en el camión? La mujer más joven dijo: no, nosotras podemos. Ni siquiera dijeron gracias. Es triste. Fue triste. No nos dejaron ayudar. Puso a su madre en riesgo de dañarse la espalda con tal de rechazar la ayuda de un hombre. Hoy en día,
Una mujer verdaderamente piadosa se da cuenta de que no es por su fuerza ni por su poder que avanza de manera piadosa, es por el Espíritu de Dios. Zacarías 4:6. Las mujeres piadosas aprenden a temer a Dios. Tenemos que enseñar a nuestras hijas en su crecimiento a temer al Señor primero. Hermanos, esta sociedad que Satanás, como Dios de esta era, ha diseñado, quiere impedir que los hombres y las mujeres sean piadosos como Dios desea y como originalmente pretendía. Nuestro trabajo es ayudar a nuestras hijas, nietas, niñas de nuestra generación a desarrollar los rasgos de carácter de una mujer verdaderamente piadosa. Es una tarea difícil, toma tiempo, esfuerzo y dedicación. Para aquellas de ustedes que son mujeres ahora, Dios quiere que trabajen duro para salir de este mundo y no ser partícipes de sus pecados, como habla Apocalipsis 18. Él quiere que reconozca las actitudes anti Dios en la sociedad que nos rodea, que nos empuja a alejarnos y no recuperar los verdaderos valores bíblicos de Dios. A medida que trabajan para hacer esto, serán aún más felices, más realizadas, serán más bendecidas y en última instancia sus familias también lo serán. Hablamos sobre un camino piadoso hacia la feminidad que requiere las siguientes acciones: aprender por qué Dios la ha creado para abrazar su propósito de mujer. Requiere aprender a ser una ayudante piadosa. Requiere aprender a desarrollar un espíritu manso y tranquilo, no silencioso. Requiere aprender a temer aún más al Señor. Aprender a ser una mujer conforme al corazón de Dios debe ser primordial en la vida de toda mujer piadosa. A nuestras hijas, nietas y sobrinas se les debe enseñar cómo hacer esto y qué actitudes y normas sociales evitar. Las animo, como mujeres, a continuar trabajando duro para desarrollar más estos rasgos de carácter y acciones piadosas. Como escribió el señor Ciselka en su artículo, ser una verdadera mujer de Dios es un gran llamamiento. Es algo a lo que todas las mujeres piadosas deberían aspirar y a lo que se les debe enseñar a aspirar. Nuestras jóvenes deben ver la importancia de esto. Las animo a estudiar aún más profundamente este tema, a trabajar para ponerlo en práctica. Las animo a que vean nuestra clase de educación para la vida sobre mujeres cristianas. También las animo a que vayan a nuestro sitio web y lean muchísimos de los artículos titulados De Mujer a Mujer. Son edificantes y vale la pena meditar en ellos. Que tengan un maravilloso sábado.